Buenas tardes, queridos televidentes. Nuevamente agradecidos por esta convocatoria con ustedes. El día de hoy, en su programa Doctor en Casa, hablaremos de un tema muy importante, la diabetes mellitus. Recordar que este programa Doctor en Casa es un programa auspiciado por nuestra Universidad Privada San Juan Bautista, bajo la dirección de nuestra oficina y coordinación académica de la Facultad de Medicina Humana de nuestra institución. La hipertensión arterial es una de las enfermedades hoy en día bastante preocupantes en todo el mundo. Cerca de 62 millones de personas ya la tienen en las Américas y se calcula aproximadamente que 109 millones de personas las tendrán para el año 2040. Esta enfermedad es causante de las primeras patologías como problemas de ceguera, alteraciones a nivel de infartos cardíacos, de amputaciones, cuadros de insuficiencia renal, por lo que de alguna manera necesitamos nosotros volcar esta necesidad de conocer un poco más la enfermedad para poder prevenirla, porque hoy en día la detección temprana es lo más importante. Y para ello, el día de hoy tenemos una grata visita de una de nuestras docentes de nuestra prestigiosa casa universitaria, la doctora Cristel González Mejía. Ella es médico internista, nuevamente repito, docente de nuestra universidad. Ella es jefa del programa de hipertensión arterial y diabetes mellitus del Hospital Socorro del Ministerio de Salud aquí en la región Ica, a quien damos una calurosa bienvenida. Doctora Cristel, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto también estar acá y poder dar una información actualizada, ¿no? Y como usted mismo dice, preventiva, que es lo más importante, ¿no? Asustan las estadísticas, el aumento que se da año tras año en vez de la disminución, ¿no? Así es, doctora. Así es. Mire, cuando hacemos nosotros la consulta de medicina interna, generalmente o gran parte de los pacientes que aún no han sido diagnosticados por diabetes llegan y detectan la enfermedad por casualidad. Así es. Porque vienen a despistarse por otras cosas, ¿no? Así es. No sé si tiene experiencia o de repente también nos puede comentar cuántos tipos de diabetes hay hoy en día catalogados en la literatura médica. Sí, claro que sí. Conocer esta enfermedad la definimos como una enfermedad metabólica, ¿no? Metabólica porque se va a ver afectados los niveles de nuestra glucosa en sangre, ¿no? Es la elevación de este valor de nuestra glucosa. Es una enfermedad metabólica también que se ve generalmente o se asocia por una disminución, ya sea absoluta o relativa, ya sea en la producción o en la acción de nuestra insulina, ¿no? Y de ahí es que nacen los tipos de diabetes, ¿no? Tenemos el diabetes tipo 1, donde se relaciona en el cual la insulina, que es una hormona que está en nuestro cuerpo, no hay ningún tipo de función, es una ausencia total de su función. Y luego tenemos la diabetes tipo 2, que es que la acción de esta insulina está alterada, pero de forma relativa, lo que nosotros conocemos más como resistencia a la insulina, ¿no? Y ahí se relaciona más la diabetes tipo 2. Y también tenemos nuestra diabetes gestacional, que lamentablemente también se da durante la etapa de la gestación, ¿no? Y luego pues vienen otros tipos de diabetes que con este tema de la pandemia hemos venido a conocer, que también pues hay un gran número en porcentaje, nuestras diabetes de tipo autoinmune, ¿no? Ya un poquito, de repente estadísticamente menor, más relacionada a la parte genética, pero existen esos otros tipos de diabetes también, ¿no? Perfecto. Así es. Doctora, bueno, para ayudarle un poco a nuestro público, la insulina que menciona la doctora es una partícula proteica secretada por unas células especiales del páncreas, que son las células beta, ¿no? Así es. Una vez que uno ingiere algún tipo de alimento, esta se desdobla en partículas de glucosa que llegan a la sangre. Pero para que esta glucosa llegue al tejido, señores televidentes, las células beta detectan la cantidad de glucosa que hay en sangre y secreta un número determinado de moléculas de insulina. Así es. La molécula de insulina es la molécula transportadora de la glucosa, coge la glucosa en la sangre, la lleva a los tejidos y se introduce luego a través de unos receptores dentro de la célula para que genere energía, para que los tejidos tengan energía y trabajen correctamente. Y por eso es que la definición de la doctora es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y de otras causas autoinmunes o por deterioro propiamente del páncreas. Así es. Doctora, ¿cuáles son los síntomas clásicos del paciente con diabetes mellitus? Sí. ¿Es usual que se presente también de manera sintomática?
Sí, por supuesto que sí. También es usual la parte asintomática, pero generalmente ellos, cuando ya las glicemias están muy elevadas en sangre, vienen presentando esa referencia de que tienen mucha sensación de orinar y que orinan a cada rato y en grandes cantidades, ¿no? A eso nosotros le llamamos poliuria, ¿no? Después el paciente nos viene refiriendo demasiada sed, ¿no? Pues justamente por el metabolismo que usted mismo nos explica con respecto a la hormona de la insulina, la glucosa se eleva en la sangre y el paciente pues se deshidrata, ¿no? A pesar de que no tiene deposiciones líquidas, no vomita, hay una deshidratación en su cuerpo y por eso es que el paciente expresa demasiada sed y por lo mismo también el aumento en la frecuencia de la orina, ¿no? Ellos pierden peso, ¿no? Hay una pérdida de peso de forma consuntiva, ¿no? Ellos refieren en 3 meses, doctora, ya he perdido cerca de 10 a 15 kilos, ¿no? Pese a que tienen bastante hambre, ¿no? Y ese es otro signo, ¿no? Que tienen demasiada sensación del hambre, ¿no? Ellos están comiendo a cada rato y no sienten una llenura adecuada. Ellos sienten, o mejor dicho, no hay una saciedad, ¿no? Ellos quieren seguir comiendo y a pesar que comen bastante, la característica es que bajan de peso también de forma muy brusca, de 10 a 15 kilos por lo menos, en un periodo corto, en un periodo de 3 meses, ¿no? Entonces son los síntomas cardinales ahí, ¿no? Mucha sed, muchas ganas de orinar, mucha sensación del hambre y la pérdida del peso, que es lo más patognomónico en ellos, ¿no? Muchos de ellos hacen debut de esta enfermedad con estos síntomas. Qué interesante, doctora, recordar las 3 P, como cuando estudiamos la medicina: polidipsia, poliuria, polifagia y la baja de peso, ¿no? La pérdida de peso. Así es. Bien, recordar, televidentes, también que estos síntomas hay que tenerlos en cuenta en casa, porque no sabemos, hay veces que dentro de nuestra familia alguien puede padecer este tipo de complicaciones. Entonces hay que soltar esa alarma, esa alerta y llevar a nuestros familiares o amigos a un profesional idóneo para que pueda hacer la detección temprana de esta diabetes. Claro que y hablando de detección temprana, nosotros los médicos hablamos de los famosos criterios diagnósticos, es decir, ¿qué exámenes o qué criterios utilizamos para nosotros poder diagnosticar correctamente la diabetes mellitus? Acá en el Perú estamos utilizando lo que es la glucosa en ayunas, el examen de glicemia de sangre en ayunas y un examen llamado test de tolerancia oral de glucosa, que es que usted se acerca al laboratorio, en el Hospital Santa María del Socorro lo realizan, creo que también en los otros hospitales de ICA también, y les hacen la toma de una glucosa especial, una glucosa llamada glucosa anhidra, ¿no? Que es como una limonadita, lo preparan, ¿no? La persona lo toma y después de 2 horas de haber ingerido esa limonadita con esta glucosa especial, le vuelven a tomar otra muestra de sangre, ¿no? Entonces, si este valor sale por encima de 200 después de 2 horas de haber tomado esta glucosa especial, es porque sería positivo para diabetes mellitus, ¿no? Ese sería el segundo criterio. Aún el tercer criterio lo manejamos nosotros, pero más que todo para seguimiento del paciente, que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que es un dato muy importante. Nos ayuda a saber cómo llega ese paciente a nosotros desde hace 3 meses, ¿no? A veces ellos dicen, no, doctora, yo sí me cuido, yo trato de no comer tales alimentos porque así ya usted me explicó, pero ahí tengo yo la prueba de que no lo está haciendo, porque la hemoglobina glicosilada me cuenta a mí cómo está su glucosa de ese paciente desde hace 3 meses, 3 meses atrás, ¿no? Entonces, son nuestros criterios más utilizados. La clínica, que es muy importante, lo que ya hemos explicado, la sintomatología, luego la glucosa sérica en ayunas y el test de tolerancia oral de glucosa. Todavía sí el concepto. Lo que pasa es que llegan el paciente y le toman su valor de glicemia en ayunas. Sí. Viene a la consulta y le sale 126. Con ese valor, ¿usted puede decirle al paciente que ya es diabético? Todavía no. Todavía no. ¿Qué podemos hacer, doctor? Dentro de los 3 primeros días desde ese examen, podemos repetir otra glucosa en ayunas. No podemos pasar un mes, ni tampoco vengo la otra semana, ¿no? Se sugiere que si yo me saqué el lunes este examen y me salió 126 en ayunas la glucosa, yo tengo hasta el día jueves, por decirlo así, para repetirme esa muestra de sangre en ayunas. Si me vuelve a salir 126 o más de 126, recién tendría pues ya un criterio positivo para el diagnóstico de diabetes. Y el criterio de la ayunas también es muy importante para la toma de la muestra, ¿no? Sí, porque hay pacientes que la noche anterior se comen su rico pollo a la brasa y piensan que porque no toman desayuno al día siguiente,
van y se toman, eso es ayunas, Ajá. toman la muestra y les sale elevado. Claro, claro que sí. Hay que tener un número de horas. Hay que tener su número de horas que se sugiere de 8 a 10 horas, ¿no? Y tratar de cenar, y no solo por haberme hecho un examen o por realizarme un examen, ¿no? Nuestro horario de comida al momento de la cena, ¿no? Debería no pasarse de las 7 de la noche. No debería ser hasta las 7 de la noche, ¿no? Y generalmente se sugiere pues no comer en grandes cantidades, ¿no? Y no consumir ciertos alimentos que contengan muchas calorías. Para poder, no solamente porque al otro día tengo que hacerme un examen, ¿no? Sino para que nuestro organismo durante la noche, que se hace, pues conocemos que nuestro metabolismo es como que nos limpia durante la noche, ¿no? Entonces, nuestro organismo funcione bien, adecuadamente durante nuestro sueño, ¿no? Y al otro día pues amanezcamos con mejor calidad de vida. Bien, doctora, bastante claro los criterios que nos está expuesto, pero hay otro concepto que siempre trae el paciente a la consulta. Y cuando le preguntamos, señora, ¿usted es diabético? No, me han dicho que tengo prediabetes. Sí. ¿No? ¿Qué es la prediabetes? Y cómo nosotros podemos estipular esta denominación bajo un valor numérico, de repente con los exámenes, ¿no? Sí, sí. Generalmente este tipo de prediabetes, que antes no se tomaba en cuenta, pero que actualmente sí, corresponde al mismo test de tolerancia oral de glucosa, pero que no llega por encima de 200 la glucosa, sino que está por encima de 140, ¿no? La glucosa que a mí me salga como valor en este examen de tolerancia oral de glucosa por encima de 140 y menos de 200, en ese grupo de valor yo considero a mi paciente como una posible prediabetes. O a los pacientes que en la glucosa en ayunas les salga más de 110, pero menos de 126. Perfecto. Ese grupo ya está considerado como prediabetes, así no tenga síntomas. En ese momento, así no tenga síntomas, ya laboratorialmente estaría en un estado de prediabetes. Hay una idiosincrasia de nuestra población de pacientes. Hoy ellos piensan que el examen ideal es la hemoglobina glicosilada. ¿Serviría para todo eso? Actualmente lo que pasa es que en nuestro país, a diferencia de otros estados, todavía no hay una estandarización en el valor de esta hemoglobina glicosilada. ¿Qué significa eso? Que van a haber laboratorios que nos dicen que hasta 6.4 y después de 6.4 ya es diabetes. Pero usted va a otro laboratorio y le dicen, no, más de 6.9. Usted va a otro laboratorio y le dicen 7.1. No, o sea, no hay una estandarización, por eso es que la hemoglobina glicosilada como diagnóstico no nos sirve actualmente en nuestra población. Pero sí nos sirve más que todo para seguimiento. Ya en un paciente diagnosticado ya, que lleva sus controles, porque deben de ser sus controles, nuestros pacientes diagnosticados con diabetes mellitus, llevan sus controles, ahí sí nos sirve la hemoglobina glicosilada, pero para diagnóstico, por ahora no. Perfecto, doctora. Bueno, no quiero seguir avanzando con las preguntas sin antes recordar a nuestros queridos televidentes que tenemos un número de teléfono, el 976-453406, para que puedan hacer sus consultas directamente. Ahorita tenemos la llamada de un televidente. Muy buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, amigo Jalante. Señor, muy buenas tardes. Estamos con la doctora Crisel. ¿Usted quisiera hacerle alguna pregunta al respecto de diabetes? Sí, doctor. Sobre la glucerna que dicen que es bueno para la diabetes. Y yo ya tengo una neuropatía que me hinca y por momentos me arden los pies. Eso es bueno y sobre los ejercicios, ¿qué me va a beneficiar? Porque también me han sugerido que haga ejercicios, pero en la semana haga 5 días y 2 días no. Que descanse. A ver, ¿qué me dice doctora? Gracias. Muchas gracias. Okay. Muy buenas tardes. Muy interesante la pregunta. Sí, claro que sí. El tema de la glucerna es un complejo proteico, ¿no? Muchos pensamos que son vitaminas, cuando no son vitaminas. Lo que es la glucerna es un complejo multiproteico. ¿Por qué? ¿Por qué las proteínas es tan importante en un paciente diabético? Porque lamentablemente el exceso de la glucosa elevada en sangre va haciendo que nuestro músculo se atrofie. Así es. Va haciendo que nuestro músculo se debilite, se adelgace, ¿no? Entonces, lo que hace la glucerna es mantener activo al músculo, más no es que sean vitaminas. O sea, sí es bueno por esta cronicidad de la enfermedad en el músculo, el daño que le hace al músculo, pues sabemos que nuestro cuerpo está lleno de músculos y lamentablemente esta enfermedad va dañando, ¿no? a este sistema muscular. Para ese caso,
sí es bueno usar o utilizar la glucerna. Pero es importante también hacer una evaluación bastante integrada, ¿no? Sí, con el por paciente, supuesto. porque hay que valorar la cantidad de calorías que usualmente consume en su dieta, Así el es. tipo de alimento, para saber si realmente Lo la necesita. glucerna va a ayudar o no, o de repente le puede complicar también. Así es, por o sea, eso- no es porque sea diabético tengan que usar sí o sí. No, claro que no. Eso lo podemos nosotros manejar con, con una acción multidisciplinaria, ¿no? Perfecto. El nutricionista, también ahí nosotros tenemos un gran apoyo con el servicio de nutrición, servicio de psicología, ¿no? Y todas las otras especialidades para disminuir el número de las complicaciones crónicas en ellos, ¿no? Ahora, con respecto a la neuropatía está dentro de las complicaciones crónicas de esta enfermedad de la diabetes mellitus. Lo que se sugiere es evitar que la glucosa esté elevada en sangre de forma permanente, porque si la glucosa se eleva de forma, o sea, está todo enero el paciente diabético con la glucosa elevada, todo enero le va a doler y arder los piecitos, ¿no? Y va a llegar un momento en que la glucosa, así se encuentra normal, ese dolor va a persistir porque ya se hizo el daño. O sea, ya está el daño en el nervio y lamentablemente solo es manejo del dolor, ¿no? Ahí tendría que, me gustaría de repente que el paciente acuda a nuestra estrategia también de diabetes en el Hospital Santa María del Socorro o también pues o alguna otra estrategia de las otras entidades, ¿no? Importante lo que nos menciona, doctora, ya sabiendo cómo se hace el diagnóstico de diabetes, en qué consiste la prediabetes. ¿Nos podía hablar un poco de cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad? Sí, por supuesto que sí. Nuestro estilo de vida, ¿no? Interviene bastante el estilo de vida. Está bien que hay un factor genético, que es un porcentaje, que la mayoría de nosotros nacemos con ese pequeño porcentaje, los que hayan tenido papá, los que hayan tenido mamá o abuelos con esta enfermedad, ¿no? A ver, muy buenas tardes. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. Una consulta, ¿cómo está? Quiero hacer una consulta. Hace 4 años aproximadamente me diagnosticaron prediabetes, pero en realidad dejé el tema allí. Solo me dijeron que no consuma azúcar, que trate de bajar el azúcar bastante. El tema es de que ahora, bueno, transcurrido el tiempo, siento más o menos a promediar el mediodía, así que se me van las energías y mi cuerpo me pide que consuma un dulce, un chocolate, un caramelo, y como que siento que eso me restablece las energías para continuar y esperar a las 2 de la tarde, la hora del almuerzo. ¿Podría, en este caso, deducir que ya estoy padeciendo de diabetes, teniendo estos síntomas de la baja energía, que me comienza a temblar el cuerpo? No sé si será preciso tomar ya alguna medicación y qué chequeo me tendría que realizar, algo específico, porque he ido a hacer consultas así, a sacarme sangre y me dicen, ¿estás bien? No tienes diabetes, pero yo sí siento que algo está funcionando mal. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señora, por su aporte. Usualmente pasa cuando llega a la consulta y le decimos a nuestro paciente, señora, señor, usted tiene diabetes, es decir, si es que no se cuida, va a llegar a desarrollar la enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro paciente? Se meten a una dieta estricta por un periodo de tiempo. ¿Qué opinión le merece la pregunta de la paciente? Mire, con respecto a cómo llegar a descartar la enfermedad, tiene que hacerse los 3 exámenes, ¿no? Tiene que hacerse la glucosa en ayunas, tiene que hacerse el test de tolerancia oral de glucosa y también podríamos tomar en cuenta los valores de la hemoglobina glicosilada en ella por el tema del estado de prediabetes, ¿no? Pero qué lamentable que solo sugieran al paciente que no coma azúcar, cuando sabemos que en sí ese no es el problema. Así es. No es el único problema, ¿no? El mayor problema en la dieta no es tanto el azúcar, sino es la cantidad de harinas, o conocido también como carbohidratos, de lo que nosotros tenemos que disminuir en nuestra dieta, ¿no? Nuestra alimentación peruana nos han acostumbrado a que en nuestro plato haya arroz con pollo, papa a la huancaína, ¿no? Y en nuestra entrada haya una sopita y la sopita lleve papa y lleve fideos, ¿no? Entonces eso es lo que yo siempre les explico a mis pacientes, ¿no? Lo que hay que disminuir, aparte de la glucosa, del azúcar, hay que disminuir las harinas, los carbohidratos. Si ustedes están en estado de prediabetes, no solo quiten el azúcar, disminuyan la cantidad de harinas que consumen en su dieta. Harinas tales como el arroz, el fideo, el pan,
los pasteles, ¿no? A veces pensamos que solo el dulce tenemos que quitar, no, y no es así, ¿no? Hay que disminuir las harinas, que es lo que más nos va a afectar. Y no solamente para la diabetes mellitus, sino también para otras enfermedades, ¿no? Como ahora que está también muy elevada la incidencia de hígado graso, ¿no? Así es, hígado por el tipo de alimentación. Por el tipo de la alimentación que tenemos. Antes se pensaba que hígado graso era solo por alcohol, ahora no, ahora como ya nos estamos pues basando de la raya, como se dice, en nuestros estilos de vida, entonces vienen otras enfermedades, ¿no? Entonces, perfecto. a todos los pacientes que en este momento se encuentren en estado de prediabetes, lo que les sugiero es no solo disminuir el azúcar en los alimentos, sino también disminuir las harinas. Disminuyan el arroz, disminuyan el fideo, no coman demasiado pan, a lo mucho un pan en el desayuno, un pan en la noche, y a lo mucho, y de preferencia no comer pan en la noche. No gaseosas, no pasteles, no alimentos que contengan esta cantidad de azúcar harinas, concentrada. Así es. Y también hacer la práctica de lo que es el plato saludable, ¿no? Siempre que ustedes vayan a un establecimiento de salud, les van a conversar, les van a mencionar sobre el plato saludable, ¿no? ¿Y qué es el plato saludable? Es aquel plato que va a contener una pequeña porción de carbohidratos, en este caso voy a poner un ejemplo del arroz, pero van a tener más cantidad de verduras, que son nuestras vitaminas, y una pequeña porción de proteínas, que vienen a ser nuestras carnes, ¿no? Que puede ser pollo, que puede ser pescado, que puede ser pavo, que son nuestros 3 alimentos, de repente de menos grasa, a diferencia de repente de una carne de cerdo o de una carne de res, que contienen pues otro tipo de componentes que también pueden hacer daño si lo consumimos muy seguido, ¿no? Si el factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad viene a ser el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física y el tipo de alimentación, entonces creo que a nuestros pacientes podemos recomendar que tengan su peso bastante controlado, claro, ¿no? Que no descuiden su actividad física. Así es. Para ello, de repente recomendar 30 minutos de actividad física diaria, ¿no? Así es. Un promedio de 200, 250 minutos de actividad física a la semana. Y como usted muy bien dice, hay que adecuar una dieta que sea socialmente aceptable, porque el diabético, si no le orientamos bien el alimento, se puede deprimir porque siente que le están deprivando todo. Y yo viene la desnutrición. A mis pacientes le pongo siempre un ejemplo. Por ejemplo, usted se va a una reunión y en la fiesta le sirven su famosa carapulcra con sopa seca y chicharrón. Sí. Y puede comer lo que yo le digo, tiene que elegir. En su plato usted elija la mitad de su plato con ensaladita. Claro. Su porción de chicharrón sin grasita la puede elegir. Y elija o la carapulcra o el fideíto, un cuarto de la porción, para que no se quede con ganas, ¿no? Claro. Pero esa dieta funciona siempre y cuando nuestro paciente haga su actividad física. Así porque de esa manera vamos a controlar la enfermedad. Doctorcita, ya para poder acabar la entrevista, ¿de qué manera nuestros establecimientos de salud pueden abordar este problema de forma masiva? ¿O cuál es su experiencia que usted tiene dentro de su programa de hipertensión y diabetes que hay en el Hospital Socorro? ¿Cómo lo están llevando? Si hay aceptación del público, o si es que realmente se quiere reforzar temas de charlas, temas de sensibilización para calar un poco más en nuestra población. Sí, en nuestro hospital lo que funciona y lo que nos ayuda bastante es el triaje. El servicio de triaje nos ayuda un montón, porque desde el momento en que ellos hacen el peso y la talla y el valor del índice de masa corporal, ellos ya informan a la estrategia. La estrategia se acerca a ese paciente en riesgo y les hace la charla o la consejería en ese momento. E incluso los invita a tomarse nosotros utilizamos ahí la parte periférica, lo que es el hemoglucotest, y si vemos que está en riesgo, entonces lo derivamos a consulta inmediata. Lo que pasa es que muchos de nuestros pacientes vienen de repente por una cefalea, vienen de repente por un dolor abdominal, ¿no? Generalmente más del 50% no vienen, quiero descartarme diabetes, ¿no? Entonces vienen por otras causas, pero nuestro servicio de triaje nos están apoyando bastante allí, porque detectan, como les digo, el IMC elevado ya. IMC elevado, y ellos son los que nos designan a nuestro servicio. Muy bien, doctora. Tenemos una última llamada. Aló, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor, sobre la metformina, la doctora, ¿qué nos sugiere en la toma? ¿Después de cada comida o una vez al día o 2 veces al día sobre la metformina, doctor? Muy buena pregunta, muchas gracias. Gracias. Sí, la metformina es el tratamiento de elección al inicio de la enfermedad,
Pero ojo, la metformina no va bien en todos los pacientes tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene otras acciones, como por ejemplo el bajar de peso. Entonces, si llega a mi consulta un paciente con diagnóstico de diabetes reciente y una muy baja de peso, si yo inicio metformina en ellos, van a ir mal, porque ese paciente está prácticamente en desnutrición. Entonces, primero tengo que reforzar la parte nutricional a mi paciente, de repente con una insulinoterapia, pero solo por inicio. A veces cuando hablamos de la insulina en el paciente tienen mucho temor. La insulinoterapia temprana, ¿no? Claro, la insulinoterapia temprana. A veces se asustan y dicen, toda la vida voy a estar con insulina, y no es así. Es solo hasta que usted, su organismo, vuelva a compensarse, ¿no? Una vez que usted se vuelva a compensar, podemos ya utilizar la metformina. La metformina siempre es recomendable tomarlo con los alimentos. El que tome una vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día va a depender del valor de su glucosa. Si su valor de su glucosa está parcialmente controlada, ¿qué quiere decir eso? Que sus glucosas no pasan por encima de 180, puede ser una diaria, pero se recomienda que sea con el alimento. Yo lo puedo comer, lo puedo tomar, mejor dicho, estoy en la mitad de mi almuerzo, me tomo la metformina y sigo almorzando. ¿Por qué? Porque así evitamos algún disconfort gástrico que a veces también ocasiona la metformina, ¿no? La metformina es una pastillita que puede ocasionar un tipo de gastritis leve o de repente aumento en el tránsito intestinal, pero para disminuir esas complicaciones lo que sugiere es tomarlo a la mitad de mi almuerzo, seguir almorzando y va a disminuir esas complicaciones de la misma pastilla. Pero es muy buen medicamento, es un muy buen medicamento si lo sabemos iniciar de forma temprana también. Sí, recordar a nuestros pacientes que hay escalas de tratamiento, ¿no? Así es. En todos los pacientes no es la misma terapia. No quiero despedir el programa sin antes recordar, si usted es diabético, necesita hacerse por lo menos cada 3 meses un control médico con su profesional de confianza el establecimiento. Si usted tiene prediabetes, como el caso de la señora, no descuide 5 años más, vaya inmediatamente a su establecimiento más cercano para poder hacer su valoración metabólica y ver realmente qué es lo que está pasando. Y lo otro, la adherencia a las indicaciones o a la terapéutica dada por el médico da muy buenos resultados para el control de la enfermedad. Por supuesto. Doctora, sus últimas palabras. Agradecerles y pedirles a la población que no solamente consideren que la pastilla lo va a hacer todo, tomen un 50% ustedes también. Es lo que siempre yo les converso a mis pacientes. Las pastillas no hacen todo el trabajo, 50% hace el paciente y 50% hace el medicamento. Doctora, ¿un número telefónico donde lo puedan ubicar? Sí, claro, al 961-514932. Para lo que pueda apoyarles. 961-514932. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias, señores televidentes. Esperemos que de alguna u otra manera hayamos ayudado un poco a nuestros pacientes con diabetes a orientar mejor el control de su enfermedad. Lo esperamos el próximo jueves a la misma hora y probablemente estemos tratando otro tema muy importante que es el cáncer de próstata. Muchas gracias por su atención. Un saludo a las filiales de Chincha, de Lima, y recordarles que siempre en nuestra Universidad Privada San Juan Bautista estamos trabajando por formar médicos de calidad con un futuro mejor para nuestra población iqueña. Así es.